Deduzco que no ha visto el informativo completo, dijo Sophie. Además de mi abuelo, también han asesinado tres prominentes parisinos en circunstancias similares. En todos los casos, hay indicios de que han sido interrogados antes de morir. Tevin estaba anonadado. ¿Y qué creen que era? Los Seneschal, intervino Landon. Pero ¿cómo es posible? El asesino no puede haber descubierto la identidad de los cuatro altos cargos del priorato de Sion. Yo llevo decenios buscándolos y ni siquiera podría nombrarles a uno. Me parece inconcebible que alguien haya descubierto y asesinado en un solo día a los tres Seneschal y al gran maestre. Dudo que haya obtenido la información en un solo día, comentó Sophie. Parece más bien un plan de descabezamiento bien preparado, algo parecido a las técnicas que usamos para luchar contra el crimen organizado. Si la policía judicial quiere ir a por un grupo concreto, lo investigan y lo espían en silencio durante meses. Identifican a los peces gordos y solo entonces actúan y los detienen a todos a la vez. Decapitación: sin líderes, el grupo sucumbe al caos y divulga más información. Es posible que alguien se haya dedicado a investigar con mucha paciencia al priorato y luego haya atacado, con la esperanza de que los altos mandos revelaran el paradero de la clave. Tevin no parecía convencido, pero los hermanos no confesarían nunca, juran guardar el secreto, incluso ante una muerte inminente. Exacto, dijo Landon, es decir, que si no divulgaran el secreto y todos murieran. Tevin ahogó un grito de horror. El paradero de la clave se perdería para siempre, y con él el del Santo Grial. Con el peso de aquellas palabras el cuerpo de Sir Leigh parecía a punto de perder el equilibrio. Entonces, como si se viera incapaz de resistir un momento más, se dejó caer sobre una silla y miró por la ventana. Sophie se le acercó y le habló con dulzura. Teniendo en cuenta lo apurado de la situación en la que se encontró mi abuelo, parece posible que en su total desesperación intentara revelarle el secreto a alguien externo a la hermandad, alguien en quien confiara, alguien de su familia. Tevin estaba pálido, pero alguien capaz de semejante ataque, de descubrir tantas cosas sobre la orden, se detuvo, presa a un nuevo temor. Solo puede tratarse de una organización. Este tipo de infiltración puede solo haber venido del enemigo más antiguo del priorato. Landon alzó la vista, de la iglesia. ¿Y de quién sino? Roma lleva siglos buscando el Grial. Sophie se mostró escéptica. ¿Crees que la iglesia mató a mi abuelo? No sería la primera vez que la iglesia mata para protegerse, intervino Tevin. Los documentos que acompañan al Santo Grial son explosivos, y la iglesia lleva muchos años queriendo destruirlos. A Landon le costaba creer que la iglesia se dedicara a matar descaradamente para obtener esos documentos. Habiendo conocido al nuevo papa y a muchos cardenales, Landon sabía que se trataba de hombres de profunda espiritualidad, que nunca sucumbirían al asesinato, por más que quisieran conseguir algo. Sophie parecía ser de la misma opinión. ¿Y no es posible que los hayan matado personas ajenas a la iglesia? ¿Alguien que no entienda lo que el Grial es en realidad? El cáliz de Cristo puede ser un trofeo muy apetecible. Está claro que los buscadores de tesoros han matado por mucho menos. Según mi experiencia, respondió Tevin, el hombre llega mucho más lejos para evitar lo que teme que para alcanzar lo que desea. Y en este asalto el priorato me parece detectar cierta desesperación. Le interrumpió Landon. En un argumento hay cierta paradoja. ¿Por qué habría el clero católico de asesinar a miembros del priorato en un intento de hallar y destruir unos documentos que según proclaman son falsos testimonios? Tevin ahogó una risita. Las torres de marfil de Harvard te han ablandado, Robert. Sí, si el clero de Roma está tocado por la fuerza de la fe, y precisamente por eso sus creencias pueden soportar cualquier tormenta, incluidos los documentos que contradicen lo que más sagrado es para ellos. Pero ¿qué me dices del resto del mundo? ¿Qué hay de los que no están bendecidos por las mismas certezas? ¿Qué me dices de los que ven la crueldad del mundo y se preguntan dónde está Dios? Y de los que saben de los escándalos de la iglesia y se preguntan quiénes son esos hombres que afirman tener la verdad sobre Cristo y aún así mienten y encubren los abusos sexuales a niños cometidos por sus propios sacerdotes. Tevin se detuvo un instante. ¿Qué pasa con esa gente, Robert? Si las persuasivas pruebas científicas demuestran que la versión de la historia de Jesús que propone la Iglesia no es exacta
y que la mayor historia jamás contada es en realidad la mayor historia jamás inventada? Lando no le respondió. Pues ya te diré. Yo sé yo qué es lo que pasa si esos documentos salen a la luz, dijo Ted, que el Vaticano se enfrentaría a la peor crisis de fe de sus 2 milenios de historia. Pero si es la Iglesia la que está detrás de todo esto, preguntó Sophie tras un largo silencio, ¿por qué actúa precisamente ahora? Después de tantos años, el priorato tiene ocultos los documentos, no suponen un peligro inminente para ella. Tevin suspiró ruidosamente y miró a Landon. Robert, supongo que estás al corriente de la misión final del priorato. Landon se quedó sin aire al pensar en ella. Sí, señorita Neville, dijo Tevin, la Iglesia y el priorato se han sometido durante años a un acuerdo tácito, consistente en que la Iglesia no atacaba a la hermandad y ésta no sacaba a la luz los documentos del Santo Grial. Hizo una pausa. Sin embargo, parte de la historia del priorato ha incluido siempre el plan para revelar el secreto. Al llegar a una fecha concreta, la hermandad planea romper su silencio y culminar su triunfo mostrando al mundo los documentos del Sangreal y gritando a los cuatro vientos la verdadera historia de Jesucristo. Sophie se quedó mirando a Sir Leigh sin decir nada y se sentó. ¿Y cree que esa fecha está cerca y que la Iglesia lo sabe? Una especulación como cualquier otra, respondió Tevin. Pero sin duda le proporcionaría a la Iglesia motivación para lanzar un ataque en toda regla que le permitiera encontrar los documentos antes de que fuera demasiado tarde. Landon tenía la incómoda sensación de lo que decía Tevin no era en absoluto descabellado. ¿Crees que la Iglesia es capaz de encontrar pruebas fiables de la fecha que maneja el priorato? ¿Por qué no? Si aceptamos que ha sido capaz de descubrir las identidades de los 4 miembros de la cúpula del priorato, no hay duda de que podrían haberse enterado también de sus planes, e incluso si desconocen la fecha exacta, sus supersticiones pueden haber jugado a su favor. ¿Supersticiones? Preguntó Sophie. En términos de profecías, en la actualidad estamos en una época de enormes cambios. Acabamos de terminar un milenio y con él ha concluido la era astrológica de Piscis, que ha durado 2000 años y que representa al pez, que también es el símbolo de Jesús. Como le dirá cualquier especialista en simbología, el ideal de Piscis defiende que son los poderes superiores los que deben dictar al hombre lo que debe hacer, pues él es incapaz de pensar por sí mismo. Por tanto, este ha sido un tiempo de religiosidad ferviente. Ahora, sin embargo, estamos entrando en la era de Acuario, el receptáculo del agua, cuyo ideal defiende que los hombres aprenderán la verdad y serán capaces de pensar por sí mismos. El cambio ideológico es enorme y está teniendo lugar en este mismo momento. Landon sintió un escalofrío. Las profecías astrológicas nunca le habían interesado demasiado ni se había fiado de su credibilidad, pero sabía que había gente en la iglesia que la seguía a pies juntillas. La Iglesia llama a este periodo de transición el fin de los días. Sophie le miró con expresión de incredulidad. ¿El fin del mundo? ¿El apocalipsis? No, replicó Landon. Ese es un error de concepto muy extendido. Son muchas las religiones que hablan del fin de los días y no se refieren al fin del mundo, sino más bien al final de la presente era, la de Piscis, que empezó en la época del nacimiento de Cristo. Se desarrolló en el transcurso de 2000 años y ha terminado con el fin del milenio que hemos dejado atrás. Y ahora que hemos entrado en la era de Acuario, el fin de los días ha llegado. Muchos historiadores especializados en el Gran, añadió Tevin, creen que si es cierto que el priorato planea revelar su verdad, este punto de la historia sería una época especialmente adecuada para hacerlo. La mayor parte de los estudiosos del priorato, entre los que me incluyo, previeron que la divulgación del secreto coincidiría exactamente con el cambio de milenio. Pero está claro que no fue así. Se sabe que el calendario romano no coincide exactamente con los indicadores astrológicos, por lo que en la predicción hay cierto margen de error. No sé si la Iglesia posee información secreta sobre una inminente fecha exacta o si es que sencillamente se está poniendo nerviosa en previsión de que cumpla la profecía astrológica. Sea como sea, esto no es lo importante. Ambos casos explicarían la posible motivación de la Iglesia para lanzar un ataque preventivo contra el priorato. Tevin frunció el ceño. Y no lo dudes, si encuentran el Santo Grial lo destruirían. Y con los documentos y las reliquias de la bendita María Magdalena hará lo mismo. Se le estremeció la mirada y entonces, una vez los documentos del Sagreana hayan desaparecido, se perderán todas las pruebas.
La Iglesia habrá ganado la guerra que inició hace tantos siglos para reescribir la historia. El pasado quedará borrado para siempre. Despacio, Sophie se sacó la llave cruciforme del bolsillo del suéter y se la entregó a Tevin, que la cogió y la absorbió con detenimiento. Dios mío, el sello del priorato, ¿de dónde has sacado esto? Mi abuelo me lo ha dado esta noche antes de morir. Tevin pasó los dedos por la superficie. ¿La llave de una iglesia? Sophie aspiró hondo. Esta llave proporciona acceso a la clave. Tevin echó hacia atrás la cabeza en un gesto de incredulidad. Imposible. ¿Qué iglesia se me ha escapado? Pero si las he revisado todas. No está en una iglesia, dijo Sophie, está en un banco suizo. La mirada de emoción de Tevin se desvaneció. ¿La clave está en un banco? En una cámara acorazada, especificó Landon. En una cámara acorazada, negó con la cabeza. Eso es imposible. Se supone que la clave está escondida bajo el signo de la rosa. Y lo está. Estaba metida dentro de una caja de palisandro que también se conoce como palo de rosa, con una rosa de 5 pétalos taraseada en la tapa. Tevin estaba anonadado. ¿Habéis visto la clave? Sofía sintió. Hemos estado en el banco. Tevin se le acercó con los ojos llenos de temor. Amigos, debemos hacer algo. La clave está en peligro. Tenemos el deber de protegerla. Y si hubiera otras llaves, tal vez robadas a los echados asesinados, si la iglesia tuviera acceso al banco, igual que lo habéis tenido vosotros. Llegarían demasiado tarde, dijo Sophie, porque no la hemos llevado nosotros. ¿Qué? ¿Habéis sacado la clave de su escondite? No te preocupes, intervino Lando, está muy bien escondida. Espero que así sea. La verdad, dijo Lando sin poder disimular una sonrisa, es, es que eso dependerá de con qué frecuencia limpies debajo del sofá. Había empezado a soplar el viento en el exterior del Chateau Villet, y así las agazapado junto a la ventana se le agitaba el hábito, aunque no había podido oír casi nada. La palabra clave había traspasado los cristales varias veces. Está dentro. Tenía frescas en la mente las palabras del maestro. Entra en el Chateau Villet, coge la clave, no le hagas daño a nadie. Ahora Landon y los demás se habían trasladado de pronto a otra estancia, apagando las luces del estudio antes de abandonarlo. Sintiéndose como una pantera persiguiendo a su presa, Sila se acercó a la puerta vidriera. Como solo estaba entornada, la empujó y entró en el salón. Oía voces amortiguadas que venían de otra habitación. Se sacó la pistola del bolsillo, quitó el seguro y avanzó despacio por el pasillo. El teniente Cole estaba junto a la entrada de la mansión de Lady Tevin, contemplando el impresionante edificio, aislada, oscura, un buen escondite. Cole observó a su media docena de agentes que se habían distribuido a lo largo de la verja. Podían traspasarla y rodear la casa en cuestión de minutos. Landon no podría haber escogido mejor refugio para que sus hombres realizaran un asalto por sorpresa. Ya estaba a punto de llamar a Fache cuando por fin sonó el teléfono. El capitán no estaba tan satisfecho con el desarrollo de los acontecimientos como cabría haber esperado. ¿Por qué no me había dicho nadie que habíamos dado con el rastro de Landon? Usted tenía una llamada y ¿dónde está usted exactamente, teniente Cole? Le dio la dirección. La finca es propiedad de un ciudadano británico llamado Tevin. Landon ha recorrido una distancia considerable para llegar hasta aquí y el vehículo está dentro del perímetro de la valla de seguridad. No hay signos de que la haya forzado, porque lo más probable es que Landon conozca al ocupante. Voy para allá, dijo Fache. No haga nada, quiero encargarme del caso personalmente. Cole se quedó boquiabierto. Pero capitán, si está a 20 minutos de aquí tenemos que actuar de inmediato. Lo tengo rodeado. Tengo a 7 agentes conmigo. 4 de nosotros disponemos de rifles de asalto y los demás llevan armas cortas. Espérenme, capitán, y si Landon tiene algún rehén ahí dentro, y si nos ve y decide salir a pie, debemos actuar de inmediato. Mis hombres están en sus puestos y listos para actuar. Teniente Cole, usted esperará que llegue antes de pasar a la acción. Es una orden y colgó. Indignado el teniente apagó el móvil. ¿Pero por qué me pide Fache que lo espere? Cole conocía muy bien la respuesta. Fache, aunque famoso por su intuición, era más conocido aún por su orgullo. Quiere atribuirse el mérito de la detención. Después de hacer que la foto del americano apareciera en todos los canales de televisión, Fache quería asegurarse de que la suya tuviera al menos el mismo protagonismo. Y la misión de Cole era simplemente la de retener la pieza hasta que el jefe apareciera por allí para cobrarse. Ahí de pie a Cole se le ocurrió otra explicación posible para justificar aquella demora.
Limitación de daños. En las operaciones policiales, las vacilaciones a la hora de detener a un fugitivo solo se daban cuando surgían dudas sobre la culpabilidad del sospechoso. ¿Es posible que Fauci contemple la posibilidad de que Landon no sea el hombre que busca? Aquella idea era preocupante. El capitán se había lanzado a una persecución en toda regla para detener a Robert Landon. Vigilancia policial, Interpol, televisión. Ni siquiera el gran Besu Facci sobreviviría al escándalo político que se organizaría si resultaba que por error había inundado los televisores de todo el país con el rostro de un inminente ciudadano estadounidense acusándolo de asesinato. Y si Fache se había dado cuenta de que se había equivocado, era lógico que le pidiera a Cole que no pasara la acción. No le convenía nada que su teniente asaltara la residencia particular de un inglés inocente y de que detuviera a Landon a punta de pistola. Y aún peor, pensó Cole, si el americano fuera inocente, aquello explicaría una de las mayores contradicciones de aquel caso, porque Sophie Neville, nieta de la víctima, había ayudado a escapar al supuesto asesino. Tal vez ella sabía que las acusaciones contra Landon eran infundadas. Facha había aventurado todo tipo de explicaciones aquella noche para justificar el extraño comportamiento de Sophie. Incluía la que decía que ella, en tanto que única nieta de Sanuer, había convencido a su amante secreto para que lo matara y cobrara así la herencia. Si ese hubiera sido el caso y el conservador lo hubiera sospechado, podría haber dejado a la policía el mensaje PS buscar a Robert Landon, pero Cole estaba bastante seguro de que en todo aquello había algo más. Sophie Neville parecía una persona demasiado íntegra como para verse envuelta en algo tan sórdido. Teniente, uno de los policías se había acercado hasta él. Hemos encontrado un coche. Cole lo siguió unos 50 metros hasta el otro lado del camino de acceso. El agente le señaló un repecho y allí, aparcado tras unos arbustos casi fuera del alcance de la vista, había un Audi negro con una matrícula que indicaba que se trataba de un coche alquilado. Cole tocó el capó, aún estaba caliente. Landon debe haber llegado con ese coche, dijo. Llame a la empresa de alquiler, averigüe si se trata de un vehículo robado. Sí, señor. Otro policía le hizo gestos para que volviera a la verja de la entrada. Teniente, échele un vistazo a esto. Le alargó unos prismáticos de visión nocturna, los arbustos que hay en el fondo del camino. Cole los enfocó hacia aquel punto y le dio vueltas a la rueda para aclarar la visión. Gradualmente los perfiles verdosos fueron definiéndose. Localizó la curva que describía el camino. Al llegar al frente a la casa y lo resiguió hasta dar con los arbustos. Allí en medio oculto tras ellos había un furgón blindado idéntico al que había dejado salir del banco de depósitos de Zurich hacía unas horas. Ojalá todo aquello fuera una extraña coincidencia, aunque sabía que no podía ser. Parece obvio, comentó el agente, que Landon y Neville salieron del banco en ese furgón. Cole se había quedado mudo, se acordó del conductor al que había hecho parar en el control del Rolex, de su impaciencia por salir de allí, y yo no revisé la carga. Todavía incrédulo, Cole se dio cuenta de que en el banco alguien les había mentido sobre el paradero de Landon y Sophie, y luego les había ayudado a escapar. ¿Pero quién? ¿Por qué? Cole se preguntaba si tal vez aquella fuera la razón por la que Fache le había pedido que no hiciera nada. Quizás el capitán sabía que había gente más implicada. Y si Landon y Neville habían llegado en el furgón blindado, ¿quién iba en el Audi? Cientos de kilómetros más al sur, un Beechcraft Baron 58 alquilado sobrevolaba raudo el mar Tirreno, en dirección al norte. A pesar de que no había turbulencias, el obispo de Irangosa tenía en la mano la bolsa de papel para el mareo, porque estaba seguro de que iba a sentir indispuesto de un momento a otro. Su conversación con París no se había desarrollado como esperaba. Solo en la pequeña cabina de Irangosa le daba vueltas sin parar al anillo de oro, intentando aliviar el creciente sentimiento de miedo y desesperación. En París las cosas no podrían haber ido peor. Cerró los ojos y rezó que Besufache lograra arreglarlas. Sentado en el diván con la caja de madera sobre las piernas, Tevin admiraba la elaborada rosa de la tapa. Esta ha sido la noche más rara y mágica de mi vida. Ábrala, le susurró Sophie, que estaba de pie a su lado junto a Landon. Tevin sonrió sin prisas. Después de haber pasado más de 10 años buscando esa clave, quería saborear todas las milésimas de segundo el momento.
Pasó la palma de la mano por la tapa de madera y notó la textura de la flor. La rosa, dijo en voz muy baja, la rosa es Magdalena, es el santo grial. La rosa es la brújula que indica el camino. Tevin se sentía como un idiota. Durante años había recorrido Francia entera en busca de iglesias y catedrales. Había pagado dinero para que le permitieran el acceso a lugares restringidos. Había examinado centenares de arcos situados debajo de rosetones. Había buscado alguna clave de bóveda que incorporara algún código. La clés Boutet, una clave bajo el signo de la rosa.